Hoy vamos a empezar en Historia del Mundo una serie de especiales sobre la nación del arco iris, sobre Sudáfrica, con motivo del primer mundial en el continente negro, con motivo del primer mundial de fútbol en toda la historia, primer campeonato que se va a celebrar en el suelo africano, la primera vez que sale de Europa, que sale de Argentina o de Brasil, para mirar a un mundo que nos compone a todos, que nos compete a todos y que está totalmente olvidado en nuestro mapa del planeta, al que le debemos toda la música, al que le debemos nuestra manera de ser, del que nosotros tenemos tanta influencia, porque tenemos una inmensa cantidad de población afrodescendiente en la costa atlántica, en la costa pacífica, en San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en nuestro movimiento, en nuestra música, en nuestra manera de ser. Por primera vez el mundo pone sus ojos sobre el África. Y el mundial va a ser en la nación del arco iris, en la nación donde se ha dado uno de los milagros más grandes que la humanidad haya contemplado en los últimos tiempos. La nación que fue capaz de resignificar una historia de odio, intolerancia, racismo y horror a límites que nadie se puede imaginar, y convertirla en una historia de perdón, de reconciliación, de verdad, una historia en la que se puede ver que no hay pueblos condenados, que los pueblos pueden cambiar de paradigmas y encontrar un futuro donde no había sino desconfianza, odio, resentimiento y una necesidad profunda de venganza, y lograron resignificar la venganza y volverla una unidad y una integración para crear un nuevo país. Eso es lo que nos van a mostrar en el mundial. Por eso este mundial tiene una importancia mayúscula. Es probablemente uno de los más significativos de cuantos hayan ocurrido, porque nos va a poner de manifiesto una de las lecciones históricas que eleva el espíritu humano, que es lo que la gente de Sudáfrica ha hecho, y nos va a poner de manifiesto la figura de Nelson Mandela y su grandeza y su capacidad para entender de otra manera un mundo lleno de odio y buscar el respeto, la compasión y la convivencia, y nos va a poner de relieve la gran figura de Desmond Tutu, que fue el que empezó, inició y presidió la Comisión de Verdad y Reconciliación, que resignifica el paradigma de cómo los pueblos pueden enfrentar los tiempos difíciles de los cambios desde una perspectiva distinta a la venganza. Nos va a llevar por muchos lugares, nos va a llevar por una geografía colosal, absolutamente impresionante, donde hay desde leones hasta pingüinos, porque es tan grande esto que en la parte norte están las grandes reservas del Parque Kruger y en la parte sur están los pingüinos, porque ahí se acaba el mapa del continente, porque ahí está el Cabo de la Buena Esperanza, porque ahí se unen el Océano Índico con el Océano Atlántico, porque ahí termina el mapa. Pero para llegar a la nación del arco iris, para situarnos en la perspectiva de esta complejidad histórica que vamos a ir mirando paso a paso en estos especiales que estamos iniciando hoy, hay que situarnos primero que todo en África. ¿Qué es África? Ese gigantesco continente al otro lado del Mediterráneo, al otro lado del Atlántico, al otro lado del Índico, donde se unen los grandes océanos en el Cabo de las Tormentas. Ese continente gigantesco con 53 países, 800 grupos étnicos y 1200 lenguas. Ese gigantesco continente descomunal que está compuesto por geografías extremas, variadas y diversas en grado sumo. La parte norte, la que está al otro lado del Mediterráneo, por donde se dio el mundo de Cartago en la época de la antigüedad, esa parte corresponde a lo que se conoce con el nombre del Magreb, y es toda la parte árabe. Ahí están los bereberes, las tribus del desierto, es la parte del Sahara,
esa parte que tiene las antiguas tribus de los berber va a tener una profunda influencia árabe. Allá se habla el árabe. Esa es la que está compuesta por Egipto, por Argelia, por Túnez, por Marruecos, que le da la vuelta pues hasta Mauritania. Toda esa parte del Magreb es por donde empezamos nuestro recorrido por el gran continente africano. De ahí, uno de los países que va a participar por África en el Mundial, que está en el grupo C, junto con Inglaterra, Eslovenia y Estados Unidos, es Argelia. En toda esta zona se habla el árabe por la influencia berber y la lengua colonial es el francés, porque fueron colonización francesa. Después vamos a ver, estos pueblos fueron repartidos en la conferencia de Berlín a finales del siglo XIX. Fueron repartidos entre los franceses, los portugueses, los alemanes, los ingleses. Y cada uno de estos va a generar un grupo de países que se llaman por la lengua en el mundo colonial. Entonces los países francófonos fueron los que fueron conquistados por Francia. Los países anglófonos fueron los que fueron colonización inglesa. Los países lusófonos fueron los que fueron colonización portuguesa, que fueron los últimos en descolonizarse. Entonces, este pueblo tiene antiguos reinos, muy antiguos. El solo país de Mali fue otrora el reino de Malí, el reino de Ghana, el reino de Songhai. Hubo reinos grandísimos como el del Benin, como el del Gran Zimbabue, como el del Hausa, como el del Carnen Borno. Grandes reinos y civilizaciones florecieron en África, que después sufrieron la esclavitud y después el colonialismo. Y después los prejuicios derivados de la esclavitud y el colonialismo. Entonces, este continente tiene la parte norte, que es el Sahara. El Sahara tiene 9 millones de kilómetros cuadrados. Eso es casi el tamaño de la China. Debajo del Sahara hay una franja semidesértica, que es donde están los baobabs, los árboles que aparecen en el Principito. Esa franja se llama el Sahel y va desde el Cuerno del África, desde Sudán y Etiopía hasta el otro lado, hasta lo que va a ser Benin, Ghana, Togo, todo lo que va a ser el África, Senegal, el África occidental. O sea, recorre de un extremo al otro la franja del continente africano, y si usted le da la vuelta al Sahel, eso le va a dar por el nordeste brasilero, a la altura del nordeste brasilero. Es una sola geografía. En este Sahel hay una parte oriental, que es la de Somalia, y es la de Etiopía, y es la de Eritrea y la de Sudán, y también después viene Chad, y después viene Níger, y después viene Nigeria, que también va a participar. Debajo de esto viene Nigeria, que va a participar en el campeonato mundial, y va a quedar en el grupo B, que está con Argentina, con Corea y con Grecia. Ahí está Nigeria. Y luego nos vamos para la costa occidental. La costa occidental es la barriguita del África, que es de donde viene la mayor cantidad de población afrodescendiente de nuestro continente, de ahí. Después de Mauritania, empieza ya lo que va a ser Senegal. Y ahí viene toda la barriguita del mapa, y en esa barriguita del mapa es la que más, dentro de todo lo desconocida que es la historia del continente africano, la que más familiar nos resulta, porque nos queda justamente enfrente. Lo que pasa es porque por efectos del colonialismo nos toca irnos para Europa para llegar al frente, pero eso está, si usted lo coge desde el Brasil, eso está a un solo tiro. Eso es más cerca desde Brasil al África que lo que es desde aquí a la Argentina, o más o menos la misma distancia si usted lo midiera en términos rectos. Pero las cosas quedaron de una manera que nos toca irnos por allá para París o por allá para Madrid para ir para enfrente, para donde los vecinos. En esa zona es donde queda Senegal, Gambia, Guinea. Es donde queda, hay 3 Guineas: Sierra Leona, Liberia, Costa de Marfil, Ghana, Togo, Benín. Luego Nigeria, ya en el África occidental, ya digamos Nigeria donde va curvando el mapa, luego Camerún, luego Gabón, luego Congo y luego Angola, y finalmente Namibia y Suráfrica. De esa zona, la parte occidental, ahí nos va a participar en el Mundial, en el grupo G, Costa de Marfil, que está con Brasil y Portugal y Corea. Luego viene en el grupo D Ghana, junto con Alemania y Serbia y Australia.
Después viene en el grupo E, junto con Holanda, Japón y Dinamarca, Camerún. Así que van a participar equipos africanos: Argelia, Ghana, Camerún, Costa de Marfil y Suráfrica. Esos son los equipos que están clasificados. Dentro de la gigantesca geografía, bajando la barriguita del mapa, y Nigeria, también está Nigeria, que es gigantesca, luego viene Camerún, luego viene Gabón, y ya nos vamos a encontrar con Angola cuando se acerca al sur, seguimos por la costa occidental, y luego ya después Namibia y Suráfrica. Desde el punto de vista de Occidente, si uno coge el África por el oriente, debajo de la franja del Sahel, o sea, de esta que nos daba hasta Sudán y Etiopía, ya empieza el África Central, y el África Central es la que es selvática. Y ahí en el África Central es donde está la República del Congo, y es donde está Ruanda, y es donde está al otro lado Kenia, Tanzania, que eso ya es el África Oriental, lo que llamamos el África Oriental. Viene Kenia, Tanzania, Malawi, Mozambique, Zambia, y por ahí también llegamos a Suráfrica. Es decir, Suráfrica es como el tapón del mapa del África, es donde termina. Y en realidad, aunque solamente sea un país ahorita, antes eso cubría Namibia, Botswana, Zimbabue, un pedazo de Mozambique, Zambia, Suazilandia, Lesoto y lo que es actualmente la República de Sudáfrica. ¿Por qué? Porque dentro de los repartos coloniales ahí había zonas que fueron inglesas, que era lo que se llamaba Rodesia, que Rodesia del norte era Zambia y Rodesia del sur era Zimbabue. Ahí había zonas que fueron también holandesas, y ahí había zonas que fueron también alemanas, como era el caso de Namibia. Entonces ahí había una cantidad de pueblos mezclados que luego se van a volver países. Estos países tienen el problema de que fueron creados por territorios y por decisiones que no tomaron los africanos, sino que tomaron los europeos en ese increíble reparto de tierras que hicieron a escuadra, a lápiz, de la manera más vulgar, donde rompieron por la mitad tribus, pueblos, civilizaciones, historias, lenguas, y eso hace que haya tantos problemas en Sudáfrica, porque las fronteras fueron hechas con toda arbitrariedad. Las fronteras en América Latina también fueron un reparto colonial, pero era que éramos una sola lengua, y había una unidad, digamos, básica de cultura, religión y lengua, que hacía que una frontera en un lado o el otro no hiciera una diferencia tan grande como para que se fueran a armar gigantescos problemas. África es muy diversa. Ellos son muy distintos entre sí, sus costumbres, sus lenguas, sus dioses. Cada tribu es un universo. Cada tribu es una cosmovisión, es una cosmogonía, es una lengua, es una familia lingüística, es una religión. Entonces, si un país tiene 11 tribus, pues tiene 11 países, porque el Estado Nacional es una formación reciente en África. Lo que es importante son las tribus, porque esos son los universos que componen el mundo africano y que han sido rotos muchas veces o por la esclavitud o por los repartos coloniales, que hicieron que la mitad de la tribu quedara en una frontera, la otra mitad quedara en la otra frontera, o que pasaran cosas tan absurdas como que el Serengeti y el Masai Mara en Kenia son el mismo ecosistema, pero Victoria en una época quiso tener un detallito con Alberto Ala y le dio el Kilimanjaro, y por eso el Kilimanjaro queda en Tanzania y no en Kenia, siendo que son parte del mismo ecosistema. O sea, los ecosistemas están rotos. Si ustedes ven el mapa del África, eso tiene fronteras completamente cuadradas, como no es ninguna geografía, porque en el reparto alguno decía que quería un monte o que quería un lago y le ponían el monte o le ponían el lago. Entonces, este continente, que es tan diverso y tan grandote, va a terminar con este pocotón de países que después vamos a ver cómo y de qué manera se relacionan con Sudáfrica. Va a terminar abajo en la nación del arco iris. Ya lo que es Sudáfrica como tal tiene más de 2 millones de kilómetros cuadrados y tiene todas las geografías y tiene todo, porque esto tiene desde los desiertos, un pedazo del desierto del Kalahari,
hasta las cataratas, hasta tiene de todo allá. Está también el Cabo de la Buena Esperanza, está la ruta del Jardín, que es una ruta maravillosa de una vegetación espléndida. Tiene ciudades súper desarrolladas como Ciudad del Cabo y Johannesburgo, pero también tiene estructuras de pastoreo de los antiguos y milenarias herencias del África. Tiene los cráneos de los primeros homínidos que se encuentran tanto en el sur del África como en Kenia, donde está Lucy y aquellos que nos descifraron nuestro paso por la historia hasta convertirnos en humanos. Tiene todo eso. Entonces, llegando a la nación del arco iris, después de distinguir el África del Norte, el África Occidental, el África Oriental, el África Central y el África del Sur, y toda la cantidad de países que la conforman, allí hay a su vez una cantidad de historias y de pueblos. Primero llegaron los pueblos bosquimanos. Se dice que los bosquimanos son el origen de los pueblos del África del Sur, que eran los primeros que estaban allá. Nosotros conocimos los bosquimanos en una película que se llama Los dioses deben estar locos, y era una historia de una botella de Coca-Cola que se cae en el desierto del Kalahari. Y resulta que en el desierto del Kalahari no se necesita eso para nada, y ellos empiezan a darle uso a la botella. Primero les sirve para todo, luego genera divisiones, luego genera rencillas entre pueblos que no tienen ningún apego a los objetos, y uno de ellos tiene que ir a buscar el final de su mundo para arrojar lo que llamarían entonces la cosa mala. Y esta película nos reveló un pueblo que tiene una relación absolutamente armónica, no solamente con la naturaleza, en la zona más difícil que es el Kalahari, sino con ellos mismos. Tiene una relación de dulzura con los niños. Ellos son un pueblo muy bello, pero es un pueblo que ha sufrido mucho porque le va a tocar también los rigores del racismo de Sudáfrica y los van a deportar, y hasta hace poco ganaron una tutela para volver a sus tierras ancestrales, y tratan de conservarse en un mundo donde han sido profundamente golpeados y donde todavía existen con su gran belleza. Son unos increíbles rastreadores, comen de las vulvas de los tubérculos enterrados en el desierto, sienten y ven el agua donde nadie la siente y donde nadie la ve. Son los bosquimanos, también se les conoce con el nombre de San. Allá va a llegar una cantidad de pueblos. Después van a bajar de una gran migración que venía del África Central, un pueblo que es una increíble variedad de familias lingüísticas que vamos a llamar los bantú. Porque es una familia. De esos bantú se van a formar muchísimos pueblos que vienen de un gran mundo, que es el mundo Nengué, y se subdivide en una cantidad de pueblos a su vez. Cada pueblo de estos llegó en una época diferente. Hay gente como los bosquimanos que se dice que hace más de 100.000 años están ahí. Hay otros que dicen que hace más de 10.000 años están ahí. Y la gran migración se dio más o menos en el año 100 antes de Cristo. En lo que nosotros llamamos antes de Cristo empezó la gran migración, y van a llegar todos estos pueblos que van a conformar la parte de la historia del África Negra. Van a llegar los zulús, que son la tribu más numerosa del sur de África y que tiene la lengua más hablada. Ellos también son bantú. Ellos son actualmente 7 millones. Se dice que llegaron más o menos hacia el siglo XVII. También van a llegar los Xhosa. Los Xhosa son también un grupo muy importante, viene de esta familia Ningun, y son 6 millones. Y actualmente están en el poder. Mandela es de la tribu Xhosa, Mbeki también, y Jacob Zuma también son de la tribu Xhosa. Y ellos tienen a su vez otras familias que son los Pondo, los Bombana, los Tembu y los Pondemise. Y cada uno de ellos a su vez se subdivide. Después vienen los Dembele. Después vienen los Hotentotes, que son una mezcla. Ellos son los que llaman los mestizos, porque son gente de colores, porque vienen de diferentes poblaciones también, y van a tener también sus creencias dedicadas a la luna. Cada uno de ellos tiene sus religiones ancestrales. Entonces, estos son los pueblos originales, digamos,
los originales pues son los bosquimanos, pero la gran migración que viene en diferentes épocas es la que va a constituir todo este montón de naciones. Los Zulú, los Xhosa, los Dembele, los Pondo, los Suana, también van a estar los pueblos de Lesoto. Son muchos pueblos y cada uno de estos pueblos va a terminar formando partes de los países que actualmente nombrábamos en esta historia. Están también los Tswana, de donde va a surgir el país de Botswana. Están los Soto, de donde va a salir el país de Lesoto. Cada uno de estos pueblos. Después van a llegar los europeos. Y los europeos van a formar una parte terrible de esta historia. Van a llegar primero los portugueses, que son los que le dieron la vuelta al África en los tiempos de la primera navegación. Cuando ellos hicieron las primeras vueltas al mundo, ellos llegaron allá. Entonces, esto se va a descubrir primero que todo por el África del Sur. O sea, este mundo se empieza a conocer es por abajo, por el Cabo de la Buena Esperanza, porque casualmente ellos van a bordear esa zona en toda su gran exploración, y esos son los primeros que van a llegar allá y son parte, digamos, de la primera presencia europea. Después van a llegar los holandeses. Los holandeses van a llegar para quedarse y van a constituir más adelante realmente una tribu blanca allá, y van a estar en el corazón de la tragedia, y hoy también son parte de la esperanza después de haber sido los de la tragedia más grande que se ha creado allá. Después llegaron los ingleses. Después llegaron los alemanes. Hay una cantidad de población judía. Hay una inmensa minoría hindú, tan grande que es la mayor cantidad de población hindú fuera de India, fuera de Sri Lanka y fuera de Pakistán. O sea, fuera de esas regiones que son naturales a la cultura y a la civilización, el resto están en Sudáfrica. Hay una cantidad de malayos que los holandeses llevaron como esclavos en los tiempos en que aparecieron allá. Toda esta mezcla de pueblos, ellos tienen 11 lenguas oficiales. Porque hay una que es la que crearon los holandeses, que se llama el Afrikaan, que es una mezcla de alemán, holandés y malayo, que hablan ellos y que impusieron durante todos los años en que tuvieron el poder en los tiempos del apartheid. Hay la lengua de todas las familias bantú, pues está la lengua de los Zulú, la lengua de los Xhosa, cada una de estas lenguas, y estas son lenguas que en la Sudáfrica del arco iris, en la Sudáfrica actual, son lenguas oficiales. O sea, todo lo que ustedes van a ver tiene que estar en las 11 lenguas. Las leyes están en las 11 lenguas. Todo está, bueno, el inglés también, por toda la influencia de los británicos allá. Entonces, esto es un mosaico de pueblos y de civilizaciones con una diversidad cultural inimaginable, por lo tanto gastronómica, lingüística. Van a ver que hablan cualquier cantidad de lenguas y que tienen una riqueza musical y una riqueza cultural y una riqueza geográfica que nadie puede imaginar, hecha una belleza que desborda el corazón humano. Estos pueblos van a crear una interacción histórica que los va a llevar muchísimas veces a la tragedia y al dolor, pero también van a crear una solución histórica que apenas tiene 12 años, que los va a llevar a convertirse en un paradigma de cómo superar la más grande de las dificultades. Y es por esta variedad de pueblos y por la capacidad que tuvieron de resignificar su historia y encontrar caminos de convivencia que se llama la nación del arco iris. El milagro consiste en haber revertido una historia de odio. El apartheid, que fue el régimen que desde 1948 impusieron los de origen holandés, afrikaners, que nosotros llamamos Boers, fue el que separó con muros de odio y segregación a todo el mundo negro del mundo blanco, y los deportó y los llevó a los lugares más improductivos, remotos y terribles, y les puso a vivir en las condiciones más espantosas, quebrando toda dignidad humana y llevando hasta la tragedia más grande a la gran mayoría de la población negra. A su vez,
los europeos tuvieron terribles guerras entre sí. Los ingleses y los holandeses, o sea, los Boers, porque ahí Holanda va a perder los territorios. Holanda como imperio desaparece, Inglaterra va a quedar en control, pero como los holandeses habían llegado hacia tanto, esos holandeses que van a quedar en Sudáfrica, una vez que Inglaterra quede en control del territorio, ya no van a ser holandeses, porque ya no tienen a dónde regresar, porque hay un plazo para volver a Holanda. Si se quedan, se van a quedar como africanos del sur. A esos holandeses que se quedaron, que no volvieron a Holanda, que ya no son europeos, a esos es a los que llamamos Afrikaners o Boers. Son los descendientes de los holandeses que se quedaron allá y como nunca se mezclaron con nadie más por todas las leyes raciales que después vamos a ver, siguen exactamente los mismos, esos son los Boers o los Afrikaners. Ellos fueron los que más influencia y más tiempo estuvieron allá, hasta cuando los ingleses los persiguieron, los llevaron a una larga marcha que llaman el Grand Trek, que ellos asimilan con la historia del pueblo judío por el nivel de sufrimiento y que constituye un mito fundacional de la nación Boer. Y después ellos van a pelear con los ingleses, van a tener guerras, dos guerras bravísimas, que son las guerras de los Boers, hasta que finalmente se independicen de los ingleses y después de independizarse monten, después de la Segunda Guerra Mundial, las leyes del apartheid. Entonces, ahí también llegaron en una época los alemanes a Namibia, y estuvieron en conflicto con todos los demás pueblos. Entonces, los europeos todos han tenido guerras entre sí. Hay antiguas guerras tribales entre las diferentes comunidades, las diferentes tribus negras que llegaron en diferentes épocas que también tenían sus propias disputas. Y las peleas entre los blancos y los negros van a ser totales y profundas. O sea que es una sociedad que en un momento dado se va a convertir en una sociedad del odio, y ese odio se va a convertir en ley. Y cuando ese odio se convierta en ley, van a crear uno de los regímenes más vergonzosos que se tenga noticia en la historia de la humanidad. Cuando sean capaces de revertirlo, por el milagro de la salida de Mandela de la cárcel, cuando Mandela les diga a los blancos, después de 27 años en prisión, los perdono y los necesito para crear una nueva Sudáfrica, entonces empezará el gran milagro de la nación del arco iris. Años pasaron de luchas y de tiempos en los cuales todos los pueblos que están alrededor, que son Angola, Namibia, Mozambique, se constituyeron en cinturones desde los cuales se estaba dando la lucha contra el apartheid, porque fue mucho tiempo tratando de tumbar el régimen, y era en esa época cuando una de las figuras más emblemáticas de esta lucha cantaba buscando una salida, era Miriam Makeba. Esto es uno de los muchos cantos que ellos hicieron a lo largo de todo el dolor. Era cuando Miriam Makeba decía que había que despertar, que su pueblo tenía que despertar, que su pueblo tenía que vivir y ver, que tenían que encontrar un nuevo camino. Y hablaba en esa época de Mozambique porque Angola y Mozambique, que forman parte de esta historia, después les voy a contar cómo, van a ser los últimos pueblos en independizarse porque Portugal tuvo 30 años de una dictadura del tirano Salazar que terminó de la manera más hermosa que uno se puede imaginar, como si hubiera una forma hermosa de terminar una dictadura. Resulta que unos coroneles hicieron un golpe de estado para terminar con la dictadura y darle paso a la sociedad civil y a la democracia en el Portugal, y para terminar con el dominio colonial que estaba desangrando tanto a los portugueses como a los africanos que estaban bajo su dominación todavía, y esto ya es en 1976. Entonces, a esa revolución se le conoce con el nombre de la Revolución de los Claveles. Y se llamaba así porque los coroneles empezaron a ponerse claveles en las solapas, y a la voz de una canción de la radio que se llamaba Grándula Vila Morena, la gente tendría que salir a las calles con un clavel en la solapa si querían apoyar este movimiento que iba a retornar a la democracia. Los tanques salían con claveles en la boca del tanque. Todo el mundo tenía claveles y la gente salió con claveles, y a punta de claveles, sin disparar un solo tiro,
tumbaron al tirano Salazar, sacaron a los presos de las cárceles, retornaron los pueblos, los soldados que estaban en las antiguas colonias portuguesas y llegó la independencia. En las colonias hubo una guerra durísima por esto, no fue tan fácil la salida, pero en Portugal se cambió un régimen con solo claveles, y los artífices de esto fueron unos coroneles. Es un caso muy particular en la historia donde fueron ellos los que dieron paso a la democracia, y así cayó el tirano Salazar, lo que hacía que los días de Franco estuvieran contados. Un año después moriría Franco y España entraría en el proceso de la democracia. Por eso los países de Mozambique y Angola son los últimos en independizarse, y hubo guerras terribles por eso, donde participaron hasta los cubanos. Hubo guerras muy fuertes en todo ese cinturón que está arriba de Sudáfrica. Digamos, estos pueblos han tenido un desarrollo muy duro, y hoy por hoy, de todas maneras, en Zimbabue todavía la situación es muy dura. Zimbabue también nació de estas descolonizaciones. Los pueblos africanos, como fueron sometidos al colonialismo, se tuvieron que descolonizar. Hoy, cuando nosotros estamos celebrando en esta época el bicentenario, los 200 años de nuestra independencia, hay 17 países en África que están celebrando el cincuentenario, los 50 años de su independencia, porque se independizaron en 1960. De esos, 15 son francófonos, es decir, de lengua francesa, y 2 son anglófonos. Entonces, estos pueblos hace 50 años empezaron a regir sus propios destinos, después de 300 años de esclavitud, de tráfico de esclavos del continente a América y Europa, y después de 150 años de colonialismo. Y hasta ahora están empezando a regir sus destinos. Son muy complejas las condiciones en las cuales ellos lo han hecho, y están ahora empezando su vida independiente, empezando su vida rigiendo sus destinos como lo estábamos nosotros cuando hayan pasado los primeros 50 años de nuestra independencia. Están en una circunstancia histórica similar. Pero los surafricanos no se descolonizaron, porque ahí nadie se iba a ir para ninguna parte, porque las condiciones en las cuales se forjó esta nación hace que todo el mundo sea una tribu blanca o una tribu negra, una tribu europea o una tribu de origen bantú, pero en todo caso todo el mundo es surafricano. Entonces aquí la situación no era devolverlos a su país de origen, como fue el caso de la descolonización de Argelia con Francia, o de la descolonización de Kenia con Inglaterra, o de la descolonización de cualquier otro país africano. En Sudáfrica no hay descolonización, porque como habían roto con los holandeses, esos ya son afrikaners. Y los ingleses sí se fueron de allá, se independizaron de los ingleses, y ya fue todas las tribus en el mismo territorio, sin poder convivir por un régimen que separaba a todo el mundo de todo el mundo. Entonces, el caso de Sudáfrica es único en el resto del continente, porque no se resolvía con la expulsión de nadie. He ahí el meollo. La idea era que nadie se tiene que ir, que todo el mundo puede convivir y que todo el mundo sea surafricano. Pero las leyes hacían que no hubiera ningún acceso de la población negra ni a la ley, ni a la justicia, ni al gobierno, ni a las elecciones, ni a los derechos civiles, a nada. Estaban totalmente bloqueados por unas leyes que en su momento se copiaron de las leyes nazis, porque aquellos que los crearon, Verwoerd, uno de los que montó el apartheid, tomó la teoría de las leyes de Nuremberg cuando estuvo con Hitler, antecitos de empezar la Segunda Guerra Mundial, y cuando vio cómo era el montaje racial. Entonces aquí se dieron cosas terribles, se dio un boicot en los deportes, porque un momento, ya en la década de los 80s y después de la matanza de Soweto de los niños de 1976, en que van a empezar los bloqueos contra Sudáfrica en serio, y en que se les va a prohibir todo deporte. Sudáfrica va a quedar excluida por el apartheid de la Federación de Fútbol, de la FIFA. Va a quedar excluida del Comité Olímpico, va a quedar excluida de cualquier liga, de cualquier posibilidad deportiva, y van a estar sepultados, distanciados, separados de la comunidad humana por poseer el régimen más oprobioso que se haya conocido en el siglo XX.
Por eso, mientras existiera una Suráfrica blanca, donde la gran mayoría, estamos hablando de 4 millones, en ese momento eran 3 millones de blancos contra 30 y pico de millones de negros, a los cuales tenían acorralados, y el régimen se sostenía del oro y se sostenía del diamante, porque son unos productores de diamante los más grandes del mundo, y el oro era muy importante cuando en muchos pueblos todavía el oro era moneda patrón, y el otro gran productor de oro era la Unión Soviética, así que Sudáfrica tenía un juego en la Guerra Fría con el anticomunismo, que hacía que de todas maneras pudiera tener un comodín contra una alta producción de oro de la Unión Soviética. Entonces, este régimen se va a sostener en las condiciones más indignas, y después de la matanza de 1976 en Soweto, en el distrito de Soweto, que lo vamos a ver que fue una gran protesta de los niños de los colegios para impedir que se les impusiera el afrikáner como lengua para enseñarles, porque era la lengua de sus opresores y era contraria a todas las lenguas que ellos naturalmente hablan. Y el inglés ya era una lengua extranjera, pero por lo menos era una lengua común, pero el afrikáner no lo era. Los niños salieron a protestar, y esto se convirtió en una gigantesca matanza donde más de 600 niños fueron asesinados. Niños de colegio fueron asesinados por protestar contra la enseñanza de una lengua en su colegio. Cuando esto pasó, el régimen atravesó la barrera del horror, y ahí es cuando le van a empezar las sanciones. En el deporte, porque además no permitieron una selección de rugby inglesa, que porque ahí había un brasilero y lo consideraban un enemigo político, que porque era mestizo. Un pueblo que tuvo toda esta teoría racial tan terrible, que estuvo tanto tiempo alejado del deporte. Los surafricanos son el pueblo más deportista del planeta. Y el estar excluidos de la comunidad humana en todos los términos de los deportes fue lo que empezó a hacer tambalear el régimen, porque eso sí era demasiado grave para ellos. Un pueblo que ha atravesado todo eso, que después, cuando empezó el retorno y la salida hacia una Suráfrica nueva, hacia el arco iris, por eso hacemos tanto el énfasis en el arco iris, fue cuando se le levantaron todos los vetos del deporte, cuando el Congreso Nacional Africano llegó al poder, y alrededor del partido de rugby que los unió a todos. Ese pueblo que ha tenido toda esa gesta, que ha tenido todo ese camino en el deporte, en la exclusión y en la segregación, habiendo resuelto los problemas más grandes de su historia, que no quiere decir que no tenga grandes ahora, pero habiendo resuelto los más grandes, es el que va a protagonizar el mundial. Y es por eso, por el valor histórico, cultural, geográfico y musical que esto tiene para el siglo XXI, y por todas las esperanzas y lecciones que el solo asomarnos a la nación del arco iris nos va a dar, que estamos haciendo esta pausa en Historia del Mundo para entrar en la tierra de Suráfrica. Entonces, desde el país del arco iris, desde los espacios del inmenso continente africano, desde los desiertos del Sahara, desde las franjas del Sahel, desde el África occidental, desde las esperanzas de un continente que se va a ser visible ante el mundo, desde la figura histórica de Mandela, desde la nación del arco iris, desde los pueblos donde se juntan los océanos en el Cabo de la Buena Esperanza, y desde las lecciones de la geografía, el fútbol, la historia, el color y la música, en la narración Diana Uribe, en la producción Jessy Rodríguez, y para ustedes, feliz fin de semana.